La gente decía que él tenía un pacto con el diablo. Y es que en sus conciertos corría, brincaba, retorcía su cuerpo hasta límites insospechados, y todo esto mientras tocaba su instrumento, al que, a pesar de quedarle solamente una cuerda, lograba arrancarle unos sonidos absolutamente fantásticos. Y no estoy hablando de ninguna leyenda del rock como Mick Jagger o Jimi Hendrix, me refiero al mejor violinista de todos los tiempos. Así que pon mucha atención a este video, suscríbete y activa las notificaciones si es que aún no lo has hecho, y si necesitas pausar para ir por una soda y botana, puedes hacerlo, ya que esta historia está bastante interesante. Bien, Niccolò Paganini nació en Génova, Italia, un 27 de octubre de 1782. A los 5 años su padre le enseñó a tocar la mandolina, y al ver que su hijo tenía facilidad con la música, pensó que era buena idea que el pequeño recibiera lecciones de violín. Entonces, cuando Niccolò tenía apenas 7 años, recibió clases de parte de su primer maestro, Alessandro Rolla, quien al paso del tiempo se vio superado por su alumno, y decidió derivarlo a su propio maestro, Ferdinando Paer, quien tiempo después se dio cuenta de que ya no tenía nada que enseñarle al joven, y lo derivó a su propio maestro, Gasparo Ghiretti. Se dice que Paganini tuvo una niñez bastante dura, ya que su padre lo obligaba a practicar por lo menos 10 horas al día, y castigaba severamente cada una de sus equivocaciones. También se dice que durante esa etapa de su vida, el sarampión lo atacó llevándolo casi a la tumba, y aunque pudo librarse de la muerte, tuvo secuelas que lo acompañaron el resto de su vida. Niccolò tenía apenas 9 años cuando llevó a cabo su primer presentación. A sus 13 años realizó una gira por algunas ciudades de Lombardía, y a los 16 años ya era un músico conocido. Desafortunadamente su éxito no era bien dirigido, ya que se emborrachaba continuamente y le encantaba apostar, lo que llevó a Paganini a perder tanto dinero que incluso en varias ocasiones tuvo que empeñar su violín para saldar sus deudas. Aunque Paganini alcanzó reconocimiento a una edad muy temprana, no fue sino hasta 1813 cuando se le consideró como un músico virtuoso. Y es ahí donde nace una de las tantas leyendas de por qué se le conocía con el seudónimo de El Violinista del Diablo. Este músico italiano contribuyó enormemente con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín. Él era capaz de tocar 12 notas por segundo. Descubrió armonías que nunca antes se habían descubierto. Él fue el primer músico en subir a un escenario sin partituras debido a que ya tenía todo el programa totalmente memorizado. También creó algunas técnicas como por ejemplo el pizzicato con mano izquierda, y si alguna vez has escuchado la frase "el que es buen músico con una cuerda toca", déjame decirte que esa frase se le atribuye a Paganini, ya que solía cortar 3 cuerdas de su violín, quedando solamente con la cuerda de sol, y aún así era capaz de sacarle un sonido majestuoso a su instrumento, lo que hacía que el público pensara que toda esa genialidad era sobrehumana, y que solo podía deberse a que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su perfección musical. Pero antes de llegar a esa conclusión, vamos a regresar un poco atrás. Cuando Niccolò era apenas un niño de 5 años, su madre aseguró haber tenido un sueño en el que el diablo se presentó frente a ella, y le aseguró que su hijo iba a llegar a ser el mejor violinista de todos los tiempos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Tal vez coincidencia? ¿O tal vez destino? Lo cierto es que debido a los graves problemas de salud que Paganini sufrió desde niño, toda su familia llegó a pensar que él nunca iba a poder tener una vida normal. Su médico de cabecera, el doctor Francesco Benatti, decía que aquel hombre pálido, delgado y de mediana estatura, con aspecto cadavérico, era tan hábil tocando el violín debido a una condición médica. Y es que Paganini sufría del síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta al tejido conectivo, lo que le da a quien la padece largas y flexibles extremidades. Por eso Paganini podía efectuar movimientos imposibles para cualquier otro, como cruzar los codos uno por encima del otro mientras tocaba, o flexionar lateralmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanzables para la mayoría de los mortales. De ser cierta esa hipótesis, quedaría totalmente descartado el hecho de que Paganini tuviera algún pacto con cualquier entidad maligna. Pero seamos sinceros, el que una persona mida 1,90 no es motivo suficiente para que esa persona llegue a convertirse en el mejor basquetbolista del mundo. ¿O ustedes qué piensan? Dentro de los mitos que rodean a este virtuoso violinista, hay muchos que lo describen como un hombre bastante excéntrico, y que se le veía de vez en cuando deambulando por los cementerios tocando su instrumento. Con ese cuerpo desgarbado, parecía un muerto viviente, motivo suficiente para que la gente lo tachara de adorador del diablo. También se decía que a pesar de ser feo y descuidado, ejercía una extraña y poderosa atracción hacia las mujeres. Incluso se dice que tuvo un lío de faldas con las 2 hermanas del emperador Napoleón Bonaparte. También se dice que durante una presentación en Bélgica, el público empezó a abuchearlo debido a que su aspecto aterrador y su manera de tocar eran prueba irrefutable de que el genovés estaba involucrado en una sociedad demoníaca.
Incluso una persona del público aseguró haber visto esa noche a un ser infernal con cuernos y cola sosteniendo el codo del maestro Paganini y guiando su arco al momento de tocar sus variaciones. Pero bueno, todo eso solo son mitos. Y con todos esos relatos tal vez sea imposible sacar una conclusión certera sobre si Paganini era tan hábil gracias a fuerzas sobrenaturales. Pero bueno, la leyenda más aceptada sobre Paganini y su pacto con el príncipe de las tinieblas dice que aunque este hombre era un verdadero genio musical, no era capaz de atraer la atención de todo el público. Debido a que él fue un músico muy adelantado a su época, la mayoría de las personas no entendían lo que Paganini tocaba. Y siendo realistas, esta hipótesis es muy sólida si tenemos en cuenta que hoy en día las canciones más pegadizas por lo regular tienden a ser muy simples y repetitivas, lo que nos podría dar la idea de que las creaciones de Paganini eran muy difíciles de digerir para el oído humano. Entonces, ¿de qué le sirve a un músico ser el mejor si nadie lo oye? Bueno, pues en este punto la leyenda se torna interesante, y nos dice que al terminar una de sus presentaciones allá por el año 1813, un hombre vestido de negro se acercó a él y le dijo que podía hacer que la gente lo escuchara con atención, y que podía darle la fama y la fortuna que él realmente merecía, que lo iba a hacer conquistar Europa y que su nombre iba a ser recordado por siglos como el mejor violinista de la historia. Así que estos dos sujetos hicieron un trato, y casualmente, en ese mismo año Paganini debutó en la Scala de Milán, presentación que por haberse llevado a cabo en la capital cultural de Italia, le abrió las puertas para poder llegar a Austria, Alemania, Francia e Inglaterra, consolidando su carrera y haciéndolo ganar una enorme fortuna. Esta leyenda también la puedes ver plasmada en la película alemana titulada El violinista del diablo. Pero bueno, ya para concluir, déjame decirte que Niccolò Paganini, independientemente de la pésima salud que tuvo desde niño, sufrió de sífilis en su edad adulta. Y lloviendo sobre mojado, Paganini también sufrió de tuberculosis. En los últimos años de su vida decidió poner un casino, el cual fue un total fracaso que lo llevó a perder gran parte de la fortuna que años atrás había afianzado. Y 2 años antes de su muerte experimentó una pérdida total de la voz debido a una afección de la laringe. Paganini murió el 27 de mayo de 1840. Pasó sus últimos días en la ciudad de Niza, en Francia. Y por si su vida extravagante no fue suficiente, días antes de morir se negó a recibir al obispo de Niza, quien fue a visitarlo para darle los santos óleos, acción que hizo que lo tacharan de hereje, y motivo por el cual se le negó a sus familiares el permiso para su entierro, de modo que sus restos permanecieron en un sótano hasta 1845. Su único hijo Achille tuvo que apelar al Papa para que le permitieran darle a su padre un entierro digno. Y hoy en día los restos de Paganini descansan en un cementerio en Parma. Hasta aquí la historia del violinista del diablo, Niccolò Paganini. No olvides darle like al video, compartirlo y etiquetar a tus amigos. Ahora que si este video no te gustó, puedes etiquetar a los que te caen mal solo para arruinarles el día. Gracias y hasta la próxima.